Bueno. Bueno, Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial Semipresencial, materia Estadística Inferencial 1, profesor Juan Morales, alumno Miguel Alfredo Leñero Peñalosa, número de control C15 22 10 16, unidad 2, estadísticos para escribir, explorar y comparar datos y probabilidad. Capítulo 3. Estadísticos para escribir y explorar datos. Pensamiento crítico e interpretación. Más allá de las fórmulas, en este capítulo presentaremos varias fórmulas que se utilizan para calcular estadísticos básicos, debido a que la tecnología nos permite explorar, obtener muchos de estos estadísticos de manera automática. No es tan importante memorizar las fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano. En cambio, nos podemos concentrar en tener e interpretar los valores que se obtienen a partir de ellos. Los métodos y las herramientas de este capítulo y del anterior se conocen como métodos de estadística descriptiva, ya que su objetivo es resumir o describir las características más importantes en un conjunto de datos. Más adelante emplearemos métodos de estadística inferencial, hacer inferencias o generalizaciones acerca de una población. 3.2. Medida de tendencia central. La medida de tendencia central, parámetro de tendencia central o medida de centralización, es un número situado hacia el centro de la distribución de los valores. Una serie de observaciones, que son las medidas computadas para resumir la información. Cuando se hace referencia únicamente a la posición de estos parámetros dentro de la distribución, independientemente de que esté más o menos centrada, se habla de estas medidas como medidas de posición. En este caso, incluyen los cuantiles entre estas medidas. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto infinito de números. Es el valor de característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o del valor esperado. Se obtiene a partir de la suma de todos los valores dividido entre el número sumando. La media ponderada es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa, peso, al respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada. Después se divide esta entre la suma de los pesos. Media geométrica. En matemáticas y estadística, la media geométrica de una cantidad arbitraria de estos números es la raíz n encima del producto de todos los números. Es recomendada para datos de progresión
geométrica para poder mediar razones, intereses compuestos y números índice. La media armónica. La media armónica, designada usualmente h, una cantidad finita de números, es igual al recíproco o inverso de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores, y es recomendada para promediar velocidades. Mediana. En el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Se le denomina si la serie tiene un número de par de computaciones. La mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Moda. La moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. Esto va en forma de una columna cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. Mitad del rango. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se muestra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Algunas definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La media aritmética utiliza la letra griega sigma mayúscula para indicar que los valores de los datos deben sumarse, es decir, la sumatoria de x representa la suma de todos los valores de los datos. El símbolo n denota el tamaño de la muestra, que es el número de datos. La fórmula 3.1 tenemos eso, que media es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n, número de datos. Si los datos son una muestra de una población, la media se simboliza mediante x barra, que se utilizan todos los valores de la población. La medida se simboliza por medio de la letra griega mu minúscula. Por lo general, los estadísticos muestrales se representan con la letra del abecedario latino como x barra y los parámetros poblacionales con las del alfabeto griego como mu. Notación. La sumatoria representa la suma del conjunto de datos, x representa la variable que generalmente se usa para representar los datos individuales, n minúscula representa el número de datos de una muestra, n mayúscula representa el número de datos de una población y x barra es igual a la sumatoria de x sobre n. Esa es la media de un conjunto de datos muestrales. Y mu es igual a la sumatoria de x sobre n mayúscula. Esa es la media de todos los datos de una población. Ejemplo 1. Media. El problema del capítulo se refiere de conteos de palabras de 1186 hombres y 210 mujeres. Calcule la media de los primeros 5 conteos de palabras de los hombres, que fueron 27.531 del primero, 15.684 del segundo y 5.638 del
tercero, 27.997 del cuarto y 25.433 del quinto. La media se calcula con la fórmula 3.1. Primero se suman todos los datos y luego se divide entre el número de datos. La fórmula que x barra es igual a la sumatoria de x sobre n minúscula. Sumamos las 5 palabras totales que formaron todos los 5 hombres. 27.531 más 15.684, 5.638 más 27.997 más 25.423 entre 5. Entonces eso nos va a dar 20.456.6. Como x barra es igual a 20.456 palabras, la media de los primeros 5 conteos de palabras es 20.456.6 palabras. Y acá abajo lo sacamos igual. 5 hombres, cada uno de cuántas palabras dijo, su mediana, la media que nos lleva de arriba, que fueron 20.456.6, varianza, máximo, mínimo y rango. Ok. Mediana. En una editorial, Fikispi Journal publicó la siguiente afirmación: la mediana del precio, el precio ubicado exactamente en el precio más alto y el más bajo. Esta afirmación describe correctamente la mediana porque la mediana representa el valor de la variable de una posición central en un conjunto de datos ordenados. Existen dos métodos para calcular la mediana: considerando los datos de forma individual sin agruparlos, o utilizando los datos agrupados en intervalos clase. (3.3) Medidas de variación. Conceptos básicos de la variación. Observe las siguientes gráficas de puntos que presentan dos muestras diferentes de puntuación SI. Ambas muestras tienen media de 100. Observe que las gráficas de puntos que aparecen en la parte superior presentan puntuaciones arriba del CI, más separadas que si la gráfica en la parte inferior. Estas características de dispersión o variación es tan importante que se crearon métodos para medirla con números. Iniciaremos con el rango. Dos aplicaciones principales de la teoría de la probabilidad en el día a día son en el análisis de riesgo y en el comercio de los mercados en materias primas. Los gobiernos normalmente aplican métodos probabilísticos en regularización ambiental, donde se le llama análisis de vías de dispersión o separación por medio de ecuaciones. A menudo se mide el bienestar usando métodos que son estocásticos por naturaleza y escogen qué proyectos emprender basándose en análisis estadísticos y su probable efecto en la población como un conjunto. Ambas muestras tienen la misma media, que son 10. Cortar. Que son 100, que diga. Cortan 100. 100. Selection.
Rango. Su definición. El rango es un conjunto de datos. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Como el rango solo se utiliza el valor máximo, solo utiliza el valor máximo y el valor mínimo, es muy sensible a valores extremos y no es tan útil como otras medidas de variación que utilizan todos los valores de datos, como la desviación estándar. Sin embargo, debido a que el rango es tan fácil de calcular y de comprender, a menudo se utiliza el control de procesos estadísticos. Desviación estándar. Definición. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, notada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es un tipo de desviación promedio de los valores respecto a la media, que se calcula utilizando las fórmulas 3.4 y 3.5. La 3.5 solo es una versión diferente a la 3.4, pero algebraicamente son iguales. En la 3.4, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x barra todo eso elevado al cuadrado. En la 3.5 igual es la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, todo eso elevado al cuadrado, entre n por n menos 1. Versión abreviada de la fórmula de la desviación estándar de una muestra. Esta fórmula se utiliza en las calculadoras y los programas de cómputo. La 3.5. 3.2. Procedimiento para calcular la desviación estándar con la fórmula 3.4. Paso 1. Pruebas el ejemplo específico utilizando los valores muestrales de 1, 3 y 14. Paso 1. Calcula la media de x barra. La fórmula es igual, que es x barra es igual a la sumatoria de x entre n. Entonces son tres números. 1 más 3 más 14 es igual a 18 entre 3 es igual a 6. Paso 2. Reste la media de cada valor muestral individual. El resultado es una lista de desviaciones de forma x menos x barra. No reste de 6 de cada valor muestral para obtener las siguientes desviaciones a partir de la media. Sería menos 5, menos 3 y 8. Y se eleva al cuadrado cada una de las desviaciones obtenidas en el paso 2. Esto produce números de la forma x menos x al cuadrado. Las cuadradas de las desviaciones del paso 2 son 25, 9 y 64. Sume todos los cuadrados obtenidos en el paso 3. El resultado es sumatoria de x menos x barra todo eso al cuadrado. La sumatoria de los cuadrados del paso 3 es 25 más 9 más 64. Es igual a 98. Paso 5. Divida todo el total del paso 4 entre el número n menos 1, que 1 es menos que el total de valores muestrales presentes. Cuando n es igual a 3 sería n es igual a menos 1, entonces es igual a 2, n es igual a 2. De manera que dividimos 98 entre 2 para obtener el siguiente resultado. 98 entre 2 es igual a
49. Calcule la raíz cuadrada del resultado del paso 5. El resultado de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es igual a 49 entre la raíz cuadrada de 49, que es igual a 7. Entonces está la desviación estándar es 7. La desviación estándar de una población. La definición de la desviación estándar y las fórmulas 3.4 y 3.5 se utilizan para la desviación estándar de datos muestrales. Para calcular la desviación estándar, sigma minúscula, de una población, se utiliza una fórmula ligeramente diferente. En vez de dividir entre n-1, se divide entre el tamaño de la población, como se muestra en la siguiente expresión. La desviación estándar de la población es igual a sigma minúscula, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos mi al cuadrado sobre n mayúscula. Es la fórmula. Definición. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. La varianza es el cuadrado, es el cuadrado de la desviación estándar. La varianza poblacional es sigma al cuadrado, la desviación estándar poblacional. La varianza muestral de S al cuadrado es un estimador insegado de la varianza poblacional al cuadrado, lo que significa que los valores de S al cuadrado tienden a igualar al valor de la varianza poblacional, en lugar de tender de manera sistemática a sobreestimar o subestimar la varianza poblacional. Por ejemplo, considera una prueba de SI diseñada de tal forma que tiene una varianza poblacional de 225. Si usted repite el proceso de elegir aleatoriamente a 100 sujetos, aplicar la prueba de SI y calcular la varianza muestral de S cuadrado en cada caso, las variaciones muestrales que tendrá a concentrarse alrededor de 225, que es la varianza de la población. Ejemplo 1. Ejemplo 1, rango. Mientras se escribe este libro, India tenía un satélite que utilizaba con propósitos militares y de inteligencia. Japón poseía 3 y Rusia tenía 14. Calcule el rango de los valores muestrales 1, 3 y 14. La solución. Para calcular el rango solo se resta el valor mínimo del valor máximo. Entonces, rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que es igual al valor máximo es 14 y el valor mínimo es 1, entonces sería 14 menos 1, vamos a 13 como resultado. El resultado se presta con una posición decimal más que los valores de datos originales. Aquí tenemos igual satélites 1, 3 y 14, su mediana, su media, varianza máximo mínimo, en su rango, que es 13.
Problema 3. Comparación de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación de los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria de 1000 profesores de estadística? ¿Por qué? Tendría mi respuesta tener una mayor variación. Una muestra de 1000 adultos, porque cada uno tendría distintos empleos y distintos sueldos con comparación de los ingresos de los profesores, que podrían tener una mucha similitud entre ellos. 3.4. Medidas de posición relativa y gráfica de caja. Definición: una puntuación Z. Una puntuación Z, o un valor estandarizado, es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la media. Se calcula utilizando las siguientes expresiones: la muestra, que es X, que es Z, igual a X menos X barra sobre S, o la población, que es Z, es igual a X menos mu sobre sigma. Regla de redondeo para las puntuaciones Z. Redondee Z dos posiciones y no las puntos con 2.46. Ok, nada más dos decimales para el redondeo. Los números después del punto. La regla de redondeo para las puntuaciones Z se ve que la tabla estándar tiene puntuaciones Z con dos posiciones decimales. Ejemplo 1 se ilustra la forma en que las puntuaciones Z se pueden utilizar para comparar valores, incluso si provienen de diferentes poblaciones. Ejemplo 1. Comparación de una estatura y peso. En el ejemplo 8, la sección 3.3, se utilizó el coeficiente de variación para la comparación de la variación de estatura de un grupo de hombres con la variación de pesos de un grupo de hombres. Ahora consideramos con la comparación de datos los datos individuales para tratar de determinar cuál es el más extremo. La estatura de 76.2 pulgadas o el peso de 237.1 libras de un hombre. Es evidente que no podemos comparar los dos valores de manera indirecta. No es lo mismo. Altura y peso. Compare los dos datos calculando sus puntuaciones Z correspondientes. Utilice los siguientes resultados como muestra obtenido del conjunto de datos 1, índice B. Para las estaturas de los hombres, la media es X barra, que es igual a 68.34 pulgadas, y la desviación estándar es S es igual a 3.02 pulgadas. Para los pesos de hombre, la media es X barra es igual a 172.55 libras, y la desviación estándar es igual a 26.33 libras. La solución. Las estaturas y pesos se miden en diferentes escalas, con diferentes unidades de medición, pero podemos estandarizar los datos al convertirlos en puntuaciones Z. La estatura es 76.2 pulgadas, la Z es igual a X menos X barra sobre S, que sería igual a 76.2 pulgadas
menos 68.34 pulgadas sobre 3.02 pulgadas nos daría 2.60 pulgadas. En la estatura y el peso, z es igual a x menos x barra sobre s, nos daría 237.1 libras menos 172.55 libras entre 26.33 libras. En estos nos daría 2.45 libras. La interpretación de resultados. Los resultados revelan que la estatura de 76.2 pulgadas está a 2.60 desviaciones estándar por arriba de la estatura media, mientras que el peso de 237.1 libras está a 2.45 desviaciones estándar por arriba del peso medio. Debido a que la estatura es más lejos de la media, es el valor más extremo. La estatura de 76.2 pulgadas es un valor más extremo que el peso de 237.1 libras. Puntuaciones Z, valores mensuales y valores extremos. En la sección 3.3 utilizaremos la regla práctica de las desviaciones para concluir que un valor es inusual si está a más de 2 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, los valores inusuales tienen las puntuaciones Z menores que menos 2 o mayores que más 2. Si aplicamos este criterio de la estatura de 76.2 pulgadas y el peso de 237.1 libras, el ejemplo 1 son inusuales porque tienen puntuaciones Z mayores que 2. Valores comunes serían menos 2 es menor o igual a Z. Puntuación de que es menor o igual a 2. Valores inusuales, Z puntuación que es menor de menos 2 o Z puntuación que es mayor a 2. Percentiles. Los percentiles es un tipo de cuantiles o fractiles que dividen a los datos en grupos, aproximadamente el mismo número de valores de cada uno. Su definición: los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta un número de P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Cuartiles. Así como hay 99 percentiles que dividen a los datos en 100 grupos, existe 3 cuartiles que dividen a los datos en 4 grupos. Su definición: los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2, Q3 y dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, aproximadamente el 25% de los datos en cada grupo. A continuación, aquí hay descripciones de 3 cuartiles que son más exactas que las implicadas en la definición anterior. Primer cuartil: se separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más exactos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1, y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Q2, segundo cuartil:
igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El Q3, tercer cuartil, separa el 75% de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más exactos, al menos del 25, el menos del 75% de los valores ordenados son menores o iguales a Q3. Y al menos 25% de los valores son mayores o iguales al Q3. Definición. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste del valor mínimo, el primer cuartil, 1, la mediana, segundo cuartil, y el tercer cuartil, Q3, y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de conjunto de datos que consiste en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, 1, la mediana y el tercer cuartil. Figura 3.6. Valores atípicos. Señalamos que la descripción de los valores atípicos es hasta cierto punto vaga e incierta, pero la finalidad de construir gráficas de caja modificadas, podemos considerar que los valores atípicos son datos que satisfacen el criterio específicos basados en los cuartiles y el rango de intercuartil. Recuerde que el rango intercuartil a menudo se denota por RC, que RC es Q3 menos Q1. En las gráficas de la caja modificadas, un valor atípico si está por arriba de Q3, que es una cantidad mayor que 1.5 por RIC, o por debajo del Q1, es una cantidad mayor a 1.5 por RIC. Gráficas de cajas modificadas. Las gráficas descritas anteriormente se denominan gráficas de caja esqueléticas o regulares, pero algunos paquetes de programas estadísticos elaboran gráficas de caja modificadas, en las cuales representan los valores atípicos como puntos especiales. Una caja modificada es aquella que construye las siguientes modificaciones. 1. Se usa un símbolo especial, un asterisco o un punto, para identificar valores atípicos como se define aquí. 2. La línea horizontal se extiende únicamente hasta el valor del dato mínimo, que no es un valor atípico, hasta el valor máximo, que no es un valor atípico. Gráfica de cajas. Por medio del Minitab, vamos a introducir los datos en columnas, luego selecciona Graph, Blocks, selecciona la opción Simple para gráfica de caja en múltiples e introduzca columnas variables y haga clic en OK. Minitab ofrece gráficas modificadas, como se me describe en la parte 2. OK. Así, igual aquí en gráfica nos da la opción en gráfica de cajas. Queremos simple o con grupos, con una Y, o con múltiples, simple o con grupos. Nos ayuda a aceptar o cancelar. Opciones que tenemos ahí en medio. Ejercicio. Gráfica de caja de puntos anotados en el Super Bowl. Utilicé 24 datos ordenados en ejercicios de 15 a 18 y construí una gráfica que concluye los valores del resumen de los 5 números. Ok, aquí tenemos las anotaciones del Super Bowl.
Los 24 datos ordenados. El ejercicio 15-18. Igual valores atípicos. Usando el minitab, usa data, selecciona score, sort, ingrese la columna del recuadro sort columns, e ingrese la misma columna del recuadro by column. Usando el minitab podemos dar valores atípicos igual. Gráficas de cajas. Tercer ejercicio 3. A continuación se presenta una gráfica de caja generada en Statist. Las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA nos indican los valores 0, 166, 215, 219 y 423. Mi respuesta en la gráfica de caja anterior muestra que va desde 0 a 23 horas que iniciaron las naves espaciales de la NASA, y en medio una caja con 3 cuartiles. 166 representa el primer cuartil, que es igual o mayor a 25% de los valores ordenados, y 215 es la mediana, separa el 50% de inferior del 50% superior de los valores superiores, y el 269 separa el 75% de los valores ordenados inferiores del 25% de los valores ordenados superiores. Capítulo 4. Probabilidad. La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse con un número entre 0 y 1, 0 entre 0% y 100%. En forma tradicional, se estimula algunas posibilidades de obtener la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimentos aleatorios de los que se conocen todos los resultados posibles. Bajo condiciones suficientemente estables, un suceso puede ser comprobable, probabilidad cercana a probable o seguro, probabilidad de 1. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la matemática, las ciencias, la administración, contaduría, economía y la filosofía, para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta. Sistemas complejos. Por lo tanto, es la rama de las matemáticas que estudia, mide o determina experimentos, fenómenos aleatorios. (4.2) Conceptos básicos de la probabilidad. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Espacio muestral. El espacio muestral es un procedimiento que compone todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos n específicos. P de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. 1. La aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. Realice el procedimiento que cuenta con 2 veces un evento A ocurran en realidad. Con base a estos resultados reales, PA se estima con la siguiente fórmula. P de A es el número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Número 2. Método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n número de eventos simples distintos y que cada
Uno de los eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces P de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A entre el número de eventos simples diferentes, que es igual a S sobre n. Advertencia: cuando utilice el método clásico, siempre verifique que los resultados sean igualmente probables. Método clásico de arriba, de la 2. Que los eventos puedan pasar los eventos. 3. Probabilidades objetivas. Cuando P de A de la probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes, es muy importante señalar que el método clásico requiere resultados igualmente probables, pero los resultados no son igualmente probables. Debemos usar la estimación de frecuencias relativas o confiar en nuestro conocimiento de las circunstancias para hacer una conjetura adecuada. En la figura 4.1 se ilustran los tres métodos. Calcular probabilidades con el método de frecuencias relativas obtenemos una aproximación en vez de un valor exacto. Conforme el número total de observaciones se incrementa, las estimaciones correspondientes tienden a acercarse a la probabilidad real. Esta propiedad se enuncia en forma de teorema, el cual se conoce comúnmente como la ley de los números grandes. Ejemplo 2. Probabilidad que de un automóvil sufra un accidente. Calcula la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. Solución. En un año reciente, de un total de 135.170.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente forma: P de accidentes es igual al número de automóviles accidentados sobre número total de automóviles. Se accidentaron 6.511.100 automóviles, de los que el total son 135.670.000 automóviles. Nos dio 0.0480. Advierta que no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente y ausencia de accidente, no son igualmente probables. Que sea accidente ni que no haya accidente, no son igualmente probables, son diferentes. Ley de los grandes números. Conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencias relativas de un evento tiende a aproximarse a la probabilidad real. La ley de los números grandes indica que las estimaciones por frecuencias relativas tienden a mejorar si se realizan más observaciones. Esta ley refleja una simple noción fundamentada en el sentido común. Una estimación de probabilidad basada solo unos cuantos ensayos puede desviarse por una cantidad sustancial, pero con un número muy grande de ensayos la estimación tiende a ser mucho más exacta. Probabilidad y resultados que no son igualmente probables. Un error común consiste en suponer que los resultados son igualmente probables, solo porque no sabemos nada acerca de la probabilidad de cada uno. Cuando no se sabe nada de la probabilidad de distintos resultados posibles, no se debe suponer que son igualmente probables. Por ejemplo, no podemos concluir que la probabilidad de probar un examen sea de 1 medio o de 0.5, simplemente porque existen dos resultados posibles: aprobar o reprobar el examen.
La probabilidad real depende de factores como la cantidad de preparación y la dificultad del examen. Definición. Como el complemento de un evento A, dado como A barra, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Definiciones. La ventaja comparativa real en contra de que ocurra un evento en A está indicada por el cociente de P A barra sobre P de A. Consiste en una expresado en la forma de que A de B, AB o A a B, donde A y B son enteros que no tienen factores comunes. La ventaja comparativa real a favor del evento A está indicada por el cociente de P de A es sobre P barra A, que es el recíproco de la ventaja comparativa real en contra de ese evento. Si la ventaja comparativa en contra de A es A a B, entonces la ventaja comparativa a favor de A es de B a A. La ventaja comparativa de pago contra el evento A representa la proporción de la ganancia neta, que es que ganan con respecto a la cantidad de la apuesta. Ventaja comparativa de pago contra el evento A es igual a la ganancia neta, que va de ganancia neta a cantidad apostada. Problema 2. Probabilidad de que un presidente republicano. Al hablar acerca de la probabilidad de que se elija un presidente republicano en el año 2012, se podría razonar que existen dos resultados posibles, republicano y no republicano, de manera que la probabilidad de elegir a un presidente republicano es de un medio o 0.5. Este razonamiento es correcto porque sí es correcto porque ya solo tenemos dos opciones o contendientes para ser presidente, uno republicano y el otro no. Por eso solo hay 50% de probabilidad de que sea uno republicano presidente. La regla 4.3, la regla de la suma. Definición. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Notación de la regla de la suma. Cuando P de A o B es igual a P en un solo ensayo, ocurre el evento A o ocurre el evento B o ambos ocurren. Regla formal de la suma. Cuando PA o PB es igual a PA más PB menos PA y B, donde PA y B o PB denota la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo como resultado de un ensayo de procedimiento. Regla intuitiva de la suma. Para resolver P de A o P de B, calcule la suma de los números de forma en que se pueden ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P de A o P de B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. Definición. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que los eventos disjuntos no se traslapan o traslazan. Tabla 4.1. Resultados de experimentos con instrumentos polígrafos. Tenemos dos opciones: no mintió o sí mintió. De esos resultados de prueba positivo dieron 15, que no mintió, y dieron positivo que sí mintió 42.
La prueba del polígrafo indicó que el sujeto que mintió fue un falso positivo y verdadero positivo. Resultado de prueba negativo: 32 y 9. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo y falso negativo. Los que sí mintieron. Ejemplo 1. Prueba del polígrafo. Remítese a la tabla 4.1, se elige al azar del 1 a 1 de los 98 sujetos que fueron sometidos a una prueba de polígrafo. Calcule la probabilidad de seleccionar un sujeto que haya obtenido un resultado positivo o que mintió. La solución de este problema. En la tabla 4.1 observamos que hay 66 sujetos que tuvieron un resultado positivo o mintieron. El total de los 66 se obtuvo al sumar los sujetos que tuvieron un resultado positivo y los sujetos que mintieron, teniendo cuidado de contar a cada uno solo una vez. Al dividir el total de 66 entre el total general de 98, obtenemos que P, el resultado positivo de la prueba o mintió, es igual a 66 entre 98 o 6.673. Problema 1. Eventos disjuntos. Si se realiza un ensayo de ciertos procedimientos y se analizan los eventos resultantes, con sus palabras describe qué significa los eventos en un solo ensayo que sean disjuntos. En un solo ensayo se explican de manera ordenada los pasos de los eventos que se tienen que seguir. Se tiene que realizar un primer evento para poder iniciar con el segundo evento, por lo cual dichos eventos son disjuntos, porque no pueden llevarse a cabo al mismo tiempo. Regla de la multiplicación y fundamentos. Concepto básico. En la sección 4.3 presentamos la regla de la suma para calcular P de A o P de B. La probabilidad de un solo ensayo tenga un resultado de A o B o ambos. Esta sección presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P de A o P de B, la probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo y que el evento B ocurra en un segundo ensayo. Si el resultado del primer evento A afecta de forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento A. La regla del cálculo de P de A y P de B se denomina la regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, donde, de ser necesario, la probabilidad del evento B se ajusta considerando el resultado del evento A. En la sección 4.3 asociamos el uso de la palabra o con la suma. En esta sección asociaremos el uso de la palabra y con la multiplicación. Ok. Si A y B son eventos independientes en un experimento de probabilidad, entonces la probabilidad de que ambos eventos ocurran simultáneamente es de P A y B, que es igual a P A por P B. En caso de los eventos independientes, la probabilidad de que ambos ocurran simultáneamente es de que P A y P B es igual a P A por P B cuando ya ocurrió A. Con notaciones de P A y sobre B sobre A significa la probabilidad de B dado que A ya ocurrió. Definición: dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son independientes.
La notación para la probabilidad condicional. Si P de A, PB de cuando haya ocurrido representa la probabilidad de que el evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer que P de A como B dado que A o el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. O en la regla formal de la multiplicación, cuando P, A y B, que es igual a P de A por P de B sobre A. Si A y B son eventos independientes, cuando P, B entre A en realidad es lo mismo que PB. Considere la siguiente regla intuitiva de la multiplicación, figura 4.7. La regla intuitiva de la multiplicación. Cuando calcule la probabilidad de que el evento A ocurra en un ensayo y el evento B ocurra en el siguiente ensayo, multiplique la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, pues asegúrese de la probabilidad como elemento B. Toma en cuenta la ocurrencia previa del evento A. Ejemplo 3. Control de calidad en fabricación. Supongamos que tenemos un lote de 100.000 marcapasos cardíacos, incluyendo 99.950 que funcionan bien y 50 que son defectuosos. Si selecciona al azar uno de los 100.000 marcapasos sin reemplazo, calcule la probabilidad de que ambos funcionen bien. Tenemos que seleccionar 2. Si seleccionamos al azar 20 de los 100.000 marcapasos sin reemplazo, calcule la probabilidad de que todos funcionen bien. La solución. Aunque el tamaño de la muestra de 2 no es mayor al 5%, el tamaño de la población de 100.000, no utilizaremos el lineamiento del 5%, por el cálculo exacto es sencillo, como asociar a continuación. P, que el primer marcapasos funciona bien, el segundo marcapasos también funciona bien, sería 99.950 entre 100.000 por 99.949 entre 99.999. Esto se multiplica, es igual a 0.999. B, con 20 marcapasos elegidos al azar, sin reemplazo, el cálculo exacto se vuelve bastante engorroso. Tiende a multiplicar 20 veces, aunque es funciona bien. 950, 949, 948, hasta llegar hasta 941. Ajá, 931. Como el cálculo es sumamente engorroso, utilizamos el lineamiento del 5% y tratamos a los eventos como independientes, aunque en realidad sean dependientes. Observe que el tamaño de la muestra de 20 no es mayor al 5% de la población de 100.000, como se requiere. Si tratamos los eventos como independientes, se observan los siguientes resultados, los cuales se pueden calcular con facilidad. Entonces ponemos igual 999.950 elevado, todo eso dividido entre 100.000, todo eso elevado a la 20, que nos daría 0.999 de factores idénticos. Como los resultados se redondean a 3 posiciones decimales, en este caso obtendremos el mismo resultado que se obtendría de los cálculos exactos, más engorrosos con los elementos dependientes. Problema 6. Descubrir el radio de su automóvil funciona bien y descubrir que las luces de su automóvil funcionan bien. Los factores son independientes uno del otro, pero pueden ser dependientes y llegar a fallar la batería del automóvil. Conclusión. La estadística inferencial son técnicas explicativas que utilizan muestras representativas de una población para comprobar la certeza de muestras de afirmaciones. Esta certeza se expresa en términos de probabilidad. Si la probabilidad es alta, entonces consideramos que la afirmación es correcta, o al menos que no podemos rechazarla. En caso contrario, si la probabilidad de que nuestra afirmación sea cierta sea baja, la rechazaremos por incorrecta.
Muestras independientes, cada observación corresponde a un sujeto o caso distinto. Muestras relacionadas, tenemos varias observaciones del mismo sujeto o caso. Las muestras relacionadas aparecen en experimentos del tipo antes y después, como por ejemplo el estudio de pacientes donde se comparan los resultados antes y después de la aplicación de un tratamiento. Tenemos variables categóricas, que son los dos tipos, las llamadas variables nominales, como el sexo, y las variables ordinales, que se representan un orden, como a nivel de estudios. Recuerda que las variables nominales pueden ser binarias o dicotómicas. Por otra parte, tenemos variables numéricas que pueden ser discretas y vienen dadas por números enteros, como números de hijos, o continuos como el peso, que se presentan en números reales. Dos aplicaciones principales de la teoría de la probabilidad en el día a día son el análisis de riesgo y el comercio de los mercados de materias primas. Los gobiernos aplican normalmente métodos probabilísticos en regulación ambiental, donde se les llama análisis de las vías de dispersión o separación por medio de ecuaciones. A menudo miden las bienestares usando métodos que son estocásticos por naturaleza y escogen proyectos de emprender basándose en análisis estadísticos de su probable efecto en la población conjunta. Es todo. Ahora voy a empezar con mi herramienta de estadística de trabajo. De los 3 problemas en el trabajo. Problema número 1. Las estimaciones de calidad a veces no son las correctas. En respuesta, algunas veces calidad nos informa que el tubo está saliendo con dimensión baja o alta, ya sea en su diámetro interno o externo del tubo, y al verificar nos damos un resultado positivo, quizás se deba a que no cortaron bien la pieza o que midieron o simplemente no midieron bien el diámetro del tubo. Vinieron unos proveedores de resina para traernos una muestra para usar el número de parte. Mi respuesta: produjeron unos bultos con esta nueva resina para analizar que el resultado si no variaron sus dimensiones o que la calidad del tubo cumpla con los requisitos de la norma de calidad con la que estamos trabajando. El tercero, ajustamos el proyector de calidad y calidad nos mide sus muestras también ahí. A veces tenemos que esperar para medir. Mi respuesta: tenemos que decir inconveniente, pero hemos sido afectados porque ha salido material fuera de dimensión, pero no podemos darnos cuenta a tiempo porque ya no podíamos medir el momento porque el proyector estaba ocupado por compañeros de calidad. Es todo.